¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, pues queridos hermanos, es un honor estar de nuevo entre vosotros. ¿Os acordáis la última vez, la última reunión que tuvimos en la iglesia, que me tocaba presentar y os dije, hermanos, a partir de ahora vamos a saludarnos a estilo japonés. No nos vamos a abrazar ni a dar las manos. Han pasado 2 meses y algo. Y ahora vamos todos con mascarillas y alejados. Pero damos gracias a Dios que podemos estar aquí presentes, ¿no? Saludamos a todos vosotros, pero también a los que nos estáis viendo por internet y que por algún otro motivo no podéis estar aquí. Bueno, tenemos un tema importante esta mañana entre nosotros. El tema de la lengua, el tema del lenguaje. Lo he dividido en 3 partes. La importancia del lenguaje, el origen y el conflicto que genera y las consecuencias para la comunidad de todo esto. Alguien ha dicho que somos hijos de la palabra. La comunicación es un término muy amplio, ¿no? Y yo diría que la vida, tú y yo, todos, somos fruto de la comunicación. Si no hubiera comunicación, no habría vida. Y Dios habló y se hizo vida. Pero no es esto el tema que Santiago está queriendo comunicar en esta mañana. Los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje. Y esto, que nos parece tan sencillo que lo utilizamos casi inconscientemente, es un proceso realmente maravilloso. Chomsky, que es uno de los lingüistas más importantes del siglo XX, un americano, dice que el lenguaje es una fuente privilegiada, puesto que es una propiedad exclusivamente humana sin parangón en el reino animal. Sí que los animales pueden comunicarse indudablemente, pero no pueden utilizar el lenguaje como nosotros los humanos lo utilizamos. Y es interesante que este autor no concibe el lenguaje primariamente como un instrumento exclusivamente dado para la comunicación, sino como manifestación de un impulso creador innato. Aquellos que tengan interés en este tema, es muy interesante que estudie este autor, porque dice cosas que tienen que ver mucho con nuestra fe también. El lenguaje es algo complejo, ¿no? Son símbolos, son texturas fonéticas o escribir para comunicarnos. Y a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de la lengua, como hemos escuchado, este músculo, que no solamente sirve para hablar, sino también para otras cosas, pero principalmente para hablar, somos capaces de articular una serie de palabras, una serie de conceptos, una serie de símbolos con los cuales nos hacemos entender y comunicar algo que está dentro de nosotros. No solamente pensamientos, ideas, reflexiones, sino también algo más profundo, sentimientos. Poner palabras a nuestros sentimientos. Unos lo hacen mejor que otros, ¿no? Si fuéramos poetas, a lo mejor no sería más fácil, ¿no? Hasta mi nieto, que tiene 1 año y medio, intenta comunicarse. Y lo hace a través de pequeños ruidos. Y seguramente que si estás un poco pendiente de él, depende del ruido que haga o del gruñido y de la intensidad, ya le estás interpretando un poco cómo está. Eso habría que preguntarle a sus padres que saben más de esto. Por tanto, la importancia del lenguaje, la importancia de la comunicación. Si vivimos en comunidad, es fruto también de este lenguaje, de compartir unos con otros. Y la vida realmente carecería mucho del sentido humano sin esta capacidad. Hay un lenguaje interno, uno que está dentro de nosotros. Y dentro de nosotros muchas veces hay un diálogo interno que es constante. Muchas veces es inconsciente y no somos conscientes de ello porque no lo percibimos. Y muchas veces es consciente. Y también hay un lenguaje externo, un lenguaje verbal, el que ahora estamos comunicando. Pero todos sabemos que también hay un lenguaje no verbal, ese que nos gustaría ahora hacer, como abrazarnos, como tocarnos, a través de las miradas. A veces una pareja que lleva mucho tiempo junto y que cada vez se hablen menos,
a lo mejor da la impresión que se hablen menos, pero quizás se comunican más, porque simplemente con un gesto, con una mirada, son capaces de decirse más cosas que otros muchos hablando mucho. Y este don que tenemos, que es, digamos, tan precioso, útil y maravilloso, Santiago nos dice que puede convertirse en un arma peligrosa, en un arma de destrucción masiva. Es lo que nos dice aquí. Algo tan precioso como esto que Dios nos ha dado, lo podemos utilizar de tal manera que se puede convertir en un arma peligrosa, un arma de destrucción masiva. Y Santiago no nos va a hablar del uso lingüístico de la lengua, ni de la sintaxis, ni de la gramática, ni de la fonética, ni de la regla de escrituras, aunque esto sería realmente interesante e importante si quieres comunicar algo a los demás. Nos va a hablar de su uso verbal y desde el punto de vista moral y ético del contenido, de la intención y de esa proyección que tiene esa palabra, ese lenguaje en nosotros mismos y a otros también. Y empieza con un versículo, voy a pasar directamente al versículo 2 y luego ya hablaremos más tarde del versículo 1. Dice una declaración, porque todos ofendemos muchas veces, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es una declaración en la cual estamos todos incluidos. Todos quiere decir tú y yo, los que me estáis viendo, cada ser humano nos dice, ofendemos muchas veces. La nueva versión internacional dice, todos fallamos muchas veces. Y la versión de la palabra dice, todos pecamos con frecuencia. Ahora bien, quien no sufre ningún desliz al hablar, este es persona cabal, perfecta. Y esto nos habla de que hay algo en nosotros que no funciona bien. Nos gustaría ser ese varón perfecto, ese varón capaz de controlar la lengua y de tal manera, al controlar la palabra, al controlar el lenguaje, controlar así todo su cuerpo. Pero la Biblia declara que no, que todos ofendemos, que todos pecamos, que todos fallamos. Esta es nuestra condición como seres humanos. Y en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no fallamos, si decimos que no tenemos pecado, está diciendo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es lo primero que tenemos que reconocer. Incluso anteriormente Santiago había dicho en el capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso, dice, y no refrena su lengua, engaña su corazón. Qué fácil es creernos una cosa y a través de la lengua estar desdiciendo continuamente aquello que estamos creyendo. Y hay personas que se pueden considerar religiosas, pero que su lengua pone en evidencia esa falta de coherencia que hay dentro de ellos. Y es que Santiago sigue en su línea. Está diciendo, si has nacido de nuevo, si eres un creyente de verdad, tienes que ser coherente. La realidad es que no lo somos. Nos cuesta un montón, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante esto que nos dice Santiago? Si al fin y al cabo la lengua, como hemos dicho antes, es algo pequeño, ¿no? Es una pequeña parte de nuestro cuerpo. Santiago hace comparación con tres cosas en los versículos siguientes. Lo compara la lengua como un freno que controla al caballo, versículo 3, como el timón que dirige al barco, versículo 4, o como la chispa que puede causar un gran incendio. El freno y el timón quieren ilustrar el control y la dirección. Del mismo modo que el freno determina la dirección que ha de seguir el caballo, la lengua puede determinar también nuestro destino en nuestra vida. Al fin y al cabo, si lo pensáis un poco, nosotros somos fruto
de las palabras de otros hacia nosotros también. Nos hemos configurado en nuestra personalidad y en nuestra mente, en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, siendo reflejo de lo que otros nos cuentan a nosotros. Y fijaros lo importante que es esto ya desde pequeños. Si tú a un niño le estás bombardeando constantemente y diciéndole que no sirve para nada, que es un inútil, que nadie lo quiere, estas palabras que pueden ser simplemente palabras, cuando este niño las ha metido dentro de él, le condicionan enormemente en su vida para que pueda tener una vida relativamente normal y pueda madurar de una manera adecuada. La lengua puede determinar el destino de la persona, igual que quien controla el timón gobierna de una nave y la dirige a donde quiere, nos dice. Por tanto, tengamos cuidado con este órgano tan pequeño que nos permite hablar, que nos permite comunicarnos. Y la otra ilustración tiene que ver con el fuego. Dice, una chispa puede encender un gran fuego. Y aquí el matiz que añade es la destrucción. Si en el ejemplo del freno y del timón nos habla de la dirección, aquí nos habla del poder de la lengua como poder destructivo. Una pequeña chispa, todos sabemos, de fuegos que hemos conocido aquí en Cataluña, en Horta de Sant Joan o en otros sitios, en Toledo, por despistes muchas veces, por encender un fuego a lo mejor en un sitio que no era adecuado, una pequeña llama ha llegado a provocar grandes incendios donde ha habido destrucción masiva y muertos realmente. ¿Y quién es capaz de controlar la chispa esta? ¿Eres tú capaz de controlar esa chispa? Por tanto, la lengua, si no se controla y se dirige bien, puede llevarte a ti y a otros a la destrucción. Y esto es lo que Santiago nos quiere comunicar. Fijaros lo importante que es este pequeño órgano que transmite la palabra con el cual nos comunicamos. Y esto me recordaba un versículo de Jesús. Dice, por tanto, en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, dice, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y si tu lengua te es ocasión de caer, córtala y haz lo mismo, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, no he leído el texto literalmente, ¿no? Jesús no habla de la lengua en este texto, pero sí que lo podríamos poner, porque cuántas cosas hay realmente que nos pueden llevar a la destrucción. Realmente, si tomáramos estas palabras literalmente, acabaríamos todos mutilados, ¿no? Nos miraríamos sin brazos, sin lengua, ciegos, porque continuamente estamos teniendo problemas para controlar nuestro cuerpo vendido, dice la palabra de Dios, en tanto al pecado que nos domina. Es evidente que Jesús no desea nuestra mutilación. Jesús nos habla con un lenguaje que los estudiosos dicen hiperbólico, que es como una figura retórica de la literatura que consiste en aumentar o disminuir un aspecto de algo. Es una exageración de algo, de alguna cosa, con el objeto de darle más fuerza y expresión, para producir un impacto en aquel que está escuchando. A veces encontramos esto en la palabra de Dios, un lenguaje quizás exagerado, pero que lo que pretende es producir un impacto en nosotros, es decir, un movimiento que nos haga abrir los ojos sobre la realidad de algo que nos está destruyendo. Puede ser tu lengua la que te está destruyendo a ti porque eres incapaz de contenerla, o tus ojos, o tus pies, o tus manos, tantas cosas. Vosotros sabéis lo que hay en vuestra vida que os puede destruir. Sabemos que esto no lo podemos tomar al pie de la letra, pero es un poco para que caigamos en la cuenta. He ahí la importancia
del lenguaje. He ahí la importancia de la lengua. Vamos a pasar al origen y el conflicto que genera. El versículo 6 dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Quizás es un lenguaje difícil de entender empleando estas figuras y estas imágenes sobre la lengua, ¿no? Pero sí nos apunta a algo. Está puesta en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y está inflamada desde el principio de la creación. Por el infierno, dice. Y esto me recordaba un pasaje en Génesis 3. Pero antes de leerlo, todos sabemos lo que pasó en Génesis 3. Y todos sabemos, porque lo escuchamos por la televisión, por los medios de comunicación, que es una fake news, una noticia falsa. ¿Sabéis lo que es una fake news? Que está tan de moda ahora en estos momentos. Bueno, me busqué qué significa esto realmente. Y el diccionario decía así: es un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de los portales de noticias y cuyo objetivo es la desinformación. Es decir, una noticia falsa, un fake news, es un bulo cuyo objetivo es desinformar. ¿Y qué es un bulo? Pues un bulo es una falsedad, un bulo es una mentira articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad. ¿Y qué es desinformar? Pues dar información manipulada de una manera intencional para conseguir ciertos fines y ciertos objetivos. Por tanto, podemos decir entonces que una falsa noticia, que una fake news, es una alteración de la verdad, es decir, una mentira, con el propósito intencionado que es conseguir ciertos fines objetivos. Y si nosotros leemos lo que pasó en Génesis 3, es exactamente esto. Dios dijo una cosa y la serpiente manipuló esa información de tal manera que la transformó de una manera sibilina para ofrecérsela a Adán y Eva, pero alterada. Parecía una media verdad, pero realmente era una mentira. ¿Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles? Y que si comiereis del árbol de la ciencia moriréis. Y él dijo: no moriréis. Yo diría que es la primera fake news de la historia. O el primer tuit falso, por decirlo de alguna manera. Después han seguido muchos otros. ¿Y sabéis quién dio el primer me gusta? ¿Quién fue? Adán y Eva dieron el primer me gusta a este tuit falso. Escucharon la mentira. Y esto produjo en ellos una disarmonía total. Esta mentira provocó en ellos una ruptura que venía de estar en comunión con Dios, estar en comunión entre ellos y estar en comunión entre ellos mismos. La mentira produjo una ruptura en ellos mismos, en su relación con los demás y en su relación con Dios. La Biblia dice y habla de este hecho como la caída del ser humano. No somos el buen salvaje de Rousseau, como algunos decían, al cual las circunstancias y el ambiente lo han pervertido. Porque basta asomarse al patio de un colegio de niños pequeños para darse cuenta uno que no es así. Hay algo en el ser humano que no funciona bien. Solamente tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta. Nuestro organismo, tanto psíquico como físico, ha sido afectado por esta situación. Y desde el momento de la caída, el ser humano ha perdido el autocontrol. Es decir, el centro de control que lo tenía en relación a esa comunión con Dios, ahora lo tiene perdido. Es
de tal manera que ahora vive sometido a una autoridad que no es esa, sino otra, y vive subyugado por esa otra realidad. Por tanto, no es un deterioro, sino un descenso de su estatus que tenía, de ese estatus especial en relación con Dios, y la pérdida de su naturaleza original. Nosotros, desgraciadamente, ahora somos una falsa imagen de lo que Dios creó en origen. No mostramos en nosotros mismos la gloria de Dios. Estamos rotos, nos dice la palabra de Dios. Es una alteración que radica nuestra constitución. Es un desorden de todos nuestros componentes. Esta es la realidad en la que nosotros estamos. De tal manera que cuando el apóstol Pablo tiene que luchar con esta realidad, fijaros lo que dice en Romanos 7 a partir del versículo 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y acaba con esta exclamación tan dramática, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego añade, gracias a Dios, que Él me ha liberado. Esa es la realidad del conflicto que ha generado en el ser humano el aceptar esta noticia, digamos, falsa del diablo y que creó la caída en el ser humano. Es difícil explicar esto por parte de las filosofías o incluso la ciencia, esta realidad del ser humano que es inexplicable. Y esto nos ha producido en nosotros una falta total de coherencia, una falta total de sintonía muchas veces entre lo que decimos y lo que hay dentro de nosotros. De tal manera que muchas veces a través del lenguaje, a través de las palabras, nos escondemos nosotros. Y somos capaces de ofrecer a través de las palabras una imagen distinta de lo que realmente somos. Nuestro ejemplo de verdadero hombre perfecto es Jesús, porque Él vivía en plena sintonía. En Él no había ruptura de ningún tipo, ni en Él mismo, ni en relación con otros, ni en relación con Dios. Él es el que ha podido, a través de su muerte y resurrección, ponernos en una debida comunicación, en una debida comunión con Dios, en una debida relación con Dios y empezar a andar este nuevo camino de integración. De ahí un poco la paradoja. El versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esta es nuestra contradicción como seres humanos. Por un lado, somos capaces de hacer grandes cosas, incluso de someter a los animales y domarlos, y de hacer cosas maravillosas. Es ahí nuestra grandeza, y ahí estamos reflejando esta grandeza que Dios ha puesto en nosotros. Pero por otro lado nos mostramos unos miserables en tantos aspectos, ruines, mentirosos, buscando simplemente sacar el mayor provecho de la situación y de las palabras para nuestro propio beneficio y para nuestra propia satisfacción. El árbol no hace eso. Un árbol bueno da buenos frutos. Un manzano, ¿qué da? Manzanas. Un árbol de aceituna da aceitunas. Un peral da peras. Pero nosotros somos incapaces de esto. Pero también la imagen es un poco... Falta algo en esta imagen, porque realmente en el mundo natural el árbol
el manzano no puede dar más que manzanas, porque está dentro de su constitución, no tiene elección, por decirlo de alguna manera. Por eso un autor decía que, después de todo, un hombre no es un árbol, sino un hombre. Y el proceso natural y automático de la vida vegetal no puede compararse al proceso de la vida humana, donde entra en juego la voluntad y el poder de decisión. No somos víctimas simplemente de la realidad de nuestra naturaleza, de nuestro instinto, sino que el ser humano tiene una voluntad, una libertad y un poder de decisión. Nuestro proceso es integrarnos, entrar en un proceso de transformación. Y la manera de hacerlo es estar junto a la vid, arraigados en la vid. Las ilustraciones que nos pone Santiago en relación a que de una misma boca proceden bendición y maldición, y dice, hermanos, esto no debe ser así. ¿O acaso alguna fuente hecha de una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, esto no puede ser así, porque, como antes hemos dicho, un árbol de la aceituna da aceitunas y la vid no puede dar higos por su propia naturaleza. Hay algo en nosotros que no funciona. Solamente cuando estamos arraigados en el Señor, nuestra vida puede empezar a cambiar. Y vamos a terminar con las consecuencias que todo esto tiene para la comunidad, para cada uno de nosotros. Y en primer lugar, un reto para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos al pasaje de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 7. Es cierto que no somos ese varón perfecto, pero estamos llamados a ser transformados para llegar a serlo. Dice así, vosotros también, está hablando a los creyentes el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La vida cristiana es un proceso en transformación. A veces tenemos un concepto demasiado restringido de lo que es la salvación. La salvación no es solamente que Dios nos limpia del pecado, sino que Dios nos da las herramientas para vencer al poder del pecado que está en nosotros. Y es interesante, no sabemos si estos versículos nos están hablando de una progresión o si es algo correlativo, pero nos está diciendo una cosa, que pongamos toda diligencia. Y eso te está hablando a ti y a mí. Es decir, no somos seres pasivos. Nos está diciendo que te pongas manos a la obra, porque es un proceso que tenemos que hacer en este camino en comunión con el Señor. Por eso nos dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Y todo termina, ¿dónde termina? En el amor. Porque si os fijáis muy bien, el amor incluye todo lo anterior. Hay amor sin fe, hay amor sin conocimiento, hay amor sin dominio propio, hay amor sin piedad, hay amor sin afecto fraternal. No. El amor incluye todo esto. Y lo que Santiago nos está queriendo decir que el amor incluye también dominio propio. Y ese dominio tiene que ver con la palabra, con la lengua. Santiago también tiene que decir algo a los que ocupan aquí un lugar dentro de la comunidad de los que hablan o comparten. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Parece que Santiago echa como un jarro de agua fría a todos aquellos que desean un lugar
vamos a decir, de liderazgo o de enseñanza dentro de la Iglesia. Y dice, alto, ¿te lo has pensado bien? ¿Te lo has pensado bien? Y no es que Santiago esté interpretando que estos maestros recibirán un juicio más severo, porque si no, pocos querrían ocupar un cargo de este tipo, ¿no? A todos nos gustaría estar sentados y escuchando, ¿no? Si tuviéramos esta espada de Damocles sobre nosotros. Pero es cierto que el maestro, el que está liderando, por su trabajo, emplea más el habla, emplea más la palabra, y no solamente la emplea más, sino que la dirige a más personas. De tal manera que se expone a mayor peligro si dice algo que no es real, que es un inconveniente, o literalmente si es falso. Por eso tenemos que andar con mucho cuidado en lo que hablamos y lo que decimos. Porque aunque solo sea por la ley de la probabilidad, cuanto más hablas, más posibilidades hay que meter la pata. ¿O no? ¿Sí? ¿La alternativa cuál es? ¿Callarnos siempre? Cuidar nuestra lengua, cuidar nuestra boca, cuidar nuestro corazón. Porque las consecuencias no solamente son a este nivel, sino también las consecuencias tienen que ver con todos y cada uno de nosotros, con la comunidad entera de la cual tú y yo formamos parte. A través del lenguaje, a través de la palabra, nosotros también podemos destruir la comunidad. Y si a lo mejor la repercusión no es tan grande como lo puede hacer un maestro, porque tiene más posibilidades o habla más, también tú puedes destruir una comunidad con tus palabras, con tu murmuración. La murmuración es una actividad humana tan frecuente, en la cual muchas veces sentimos tanta satisfacción, ¿no? Y muchas veces consiste en hablar de alguien o de algo. La definición dice que puede ser bien o mal, pero normalmente tiende a ser mal. A veces nos reunimos para sacrificar a alguien, ¿no? O para ponerlo verde, como a veces decimos en esta expresión castellana. Y todos estaríamos de acuerdo que en la ira, el aspecto negativo de la ira, digamos que la ira es un descontrol de la palabra. Es como un tsunami que viene de golpe y no lo podemos ni contener. Pero hay otras alteraciones de la palabra que son más sutiles y sibilinas, que también tienen las mismas consecuencias y que muchas veces nos dejamos seducir por ellas. Y ahí sí que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Panal de miel son los dichos suaves, y suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque muchas veces el lenguaje, como he dicho antes, nos permite escondernos detrás de las palabras para esconder realmente nuestras verdaderas intenciones. Si nos pusiéramos unas gafas transparentes, no solamente veríamos lo que nos dicen o lo que escuchamos con nuestras palabras, sino veríamos las intenciones que hay detrás de toda esa palabra. Y a veces mejor no saberlo, porque nos daríamos un susto a veces. El Señor es el que conoce los corazones y el que nos juzgará. Y es a Él a quien tenemos que dar cuentas de nuestro corazón y de nuestras palabras. Vamos a ir terminando. Un versículo que me encanta. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Yo llamo a este versículo las palabras cocinadas. Colosenses 4, sea vuestra palabra con gracia sazonada con sal. Y es que nosotros cuando preparamos una comida,
Las amas de casa o también los cocineros, que ahí también hay muchos, los hombres también cocinamos, ¿no? ¿Qué hacéis? Las preparáis, ¿no? Las cocéis, las condimentáis. ¿Para qué? Para que cuando las pongáis a la mesa, quien se la come, diga, esto está bueno de verdad. No le echéis ahí la carne y la verdura de cualquier forma, porque no la comería. Y nosotros a veces somos capaces con nuestras palabras de hacer eso, echarlas así de cualquier manera, sin prepararlas con amor, sin cocinarlas de verdad, para saber cómo debéis de responder a cada uno. Porque las palabras las tenemos que hacer de esta manera, cocinadas con gracia y con discernimiento, teniendo en cuenta a la persona que tenemos enfrente. Porque muchas veces hablamos desconociendo realmente a la persona que tenemos a nuestro lado. Y decimos cosas que no sabemos ni siquiera si son capaces de entender o de gestionar ellos mismos. Cocinemos nuestras palabras a la hora de sacarlas de nosotros mismos. Por tanto, la lengua es un instrumento poderoso, como hemos visto, un instrumento maravilloso, pero que puede ser también un instrumento de destrucción masiva. Podemos denigrar, podemos humillar, podemos maldecir, podemos manipular a través del poder amenazando, infundiendo miedo, sembrar la duda, la mentira sobre otras personas. Pero también, como hemos cantado, podemos utilizar la palabra para bendecir, para animar, para exhortar, para enseñar, para consolar, para corregir en sentido positivo, para infundir ánimo, para fortalecer, para tantas cosas positivas. Que nuestras palabras estén al servicio de la verdad y para llevar también medicina a nuestro cuerpo, no veneno, medicina. Y vamos a terminar con un versículo que me recordó mi mujer. Es un versículo que está en 39:1-2. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, dice el salmista. Guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío esté delante de mí, callaré. Y dice así: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Que el miedo a hablar no nos paralice, incluso hablar de lo bueno. Lo contrario de hablar mal no es no hablar, no es caer en el autismo. Y perdón a aquellos que puedan tener una enfermedad de este tipo, no me estoy refiriendo, pero no es caer en encerrarse en ellos mismos, en no decir nada, en el enclaustramiento. Lo contrario es hablar bien, que nuestras palabras puedan ser de bendición, de ánimo. Y eso depende de ti. Cada vez que vayas a hablar, imagínate qué poder tienes. Un poder transformador en tus palabras, un poder de bendecir. Pues que el Señor de verdad te ayude y nos ayude a utilizar esto para su honra y para su gloria. Que el Señor os bendiga a todos.